Introducción. Sabemos que desde finales del siglo XV, el asedio del Imperio Azteca sobre los tlaxcaltecas y otros pueblos vecinos fue en aumento, y se agudizó aún más durante el reinado de Moctezuma II, quien terminó de cerrar el cerco que oprimía a estos pueblos, privándolos del comercio y consumo de artículos de primera necesidad, como por ejemplo la sal. Esto dio motivo de enfrentamientos armados que generaron, además de la pérdida de muchas vidas, un rencor que se fue ahondando en el transcurso del tiempo. La historia nos ha mostrado que la guerra de conquista de México fueron varios los pueblos o señoríos que se aliaron a los españoles. Algunos de ellos lo hicieron por conveniencia, otros por miedo y la mayor parte por librarse de la tiranía que representaban funcionarios y guerreros aztecas. Con las dos pesadas cargas que imponían a los pueblos sojuzgados, los tributos y los prisioneros de guerra que sacrificaban en sus cuencas ceremoniadas religiosas. En Tlaxcala se llevaron a cabo varios enfrentamientos contra los españoles. Uno de los más sangrientos ocurrió en la región otomí de Tecuac en septiembre de 1519. En todos ellos se impusieron la superioridad tecnológica de las armas hispanas y el empleo de los caballos. Al ser derrotados, los jefes de los principales señoríos tlaxcaltecas deliberaron sobre la conducta que deberían asumir frente a este grupo de aventureros blancos que les ofrecían reiteradamente su amistad. ¿Qué les pedían a cambio? En primer lugar, la sumisión a Carlos V, un rey muy lejano al que posiblemente nunca conocieran. En segundo lugar, la aceptación de una nueva doctrina religiosa, que no les demandaba sacrificios humanos, sino únicamente la práctica de algunos rituales como el bautismo y la misa, que aunque les resultaba probablemente poco comprensibles, no les pareció tan difícil aceptarlos e incorporarlos a su vida. Los españoles tenían también una gran sed de oro. Sin embargo, los tlaxcaltecas eran pobres y por tanto resultaban muy poco lo que podían ofrecer. Se llevó a cabo por fin esta alianza hispano-tlaxcalteca, y a partir de ella se desarrolló todo el proceso de luchas que culminaron con la caída de Tenochtitlán y el Imperio Azteca. Es precisamente la relación de estas guerras lo que intentamos narrar en el presente texto, el cual, una vez concluido, fue ilustrado con gran imaginación y creatividad artística por el maestro Rubén Langle Hernández. Capítulo 1. Los primeros pobladores. Pocos estados de la República Mexicana pueden gloriarse de tener una cultura tan antigua y singular como Tlaxcala. Se tiene noticia que los primeros pobladores olmecas y xicalancas que llegaron al actual territorio de Tlaxcala reconocieron la disposición de la tierra donde asentarse y fundaron sus poblaciones en Santa María de la Natividad, Techoloc, el Cerro de Xicotencal y Tenanyecac. Estos grupos olmecas xicalancas se encontraban establecidos en sus poblaciones, tranquilos y seguros, hasta que llegaron los teochichimecas o tlaxcaltecas a dominarlos. De este último grupo sabemos que fue una de las 7 naciones o tribus nahuatlacas provenientes de la legendaria región de Xicomostoc, que después de un largo y mítico peregrinar durante varios siglos llegó por fin, hacia el siglo IX, a las inmediaciones del Valle de México, donde decidieron establecerse. Durante su peregrinación adquirieron la conciencia de ser un pueblo y las experiencias y vicisitudes que pasaron les dieron el sentido de unidad y de fuerza que más tarde habrían de demostrar. Cuenta la tradición que los tlaxcaltecas y teochichimecas fueron guiados por su caminar por un dios tutelar,
Camatzli, hasta que hacia el año 1208 se establecieron temporalmente en un lugar llamado Poyahutlán, en unos llanos situados junto a la laguna entre Texcoco y Chimalhuacán, con autorización del rey texcocano. En este lugar vivieron muy pobres, sosteniéndose solo de los productos de la caza realizada con arcos y flechas y de la recolección, ya que no contaban con suficientes tierras para sus sementeras. Aunque en un principio la gente de la región los había recibido bien, ellos siempre se mantuvieron alertas, en arma en vela, porque no se fiaban mucho de sus vecinos. Traían consigo a Camatzli, su dios principal, quien les indicaba lo que tenían que hacer, hacia dónde dirigirse, dónde permanecer. Eran grandes hechiceros y nigrománticos, que usaban el arte de la magia para hacerse temer y respetar. Como empezó a aumentar la población, los tlaxcaltecas quisieron ensanchar más su territorio, pero se encontraron con la oposición decidida de una coalición formada por xochimilcas, colhuas y tecmanecas, numéricamente muy superior a ellos. Entablaron una guerra hacia 1330. Los tlaxcaltecas eran gente muy belicosa y defendieron su territorio con gran furia, enfrentándose a sus enemigos en feroz combate. Cuentan las historias respecto a estos hechos que desde donde estaba el pueblo de Cohuatitlán hasta el de Chimalhuacán y en toda aquella orilla de la laguna no había otra cosa sino arroyos de sangre y hombres muertos, de tal forma que el agua de la laguna no parecía ser agua sino pura sangre, y la laguna toda parecía de sangre. Con mucho esfuerzo, los tlaxcaltecas lograron derrotar a sus enemigos y se volvieron con la victoria a los llanos de Poyahuitlán. Concluida la guerra, determinaron salir de allí, porque pensaron que tendrían más enfrentamientos con sus vecinos, y además querían ir en busca de mejores tierras. Camatzli les había dicho que alzaran su real porque no había de ser allí sus pertenencias. Adelante, habéis de pasar, y no es aquí aún donde ha de amanecer y hacer el sol, y resplandecer con sus prósperos y fulgentes rayos. Agradecieron al rey de Texcoco la hospitalidad que les había brindado y salieron, en 1350, quedando como buenos amigos de los texcocanos. Se dividieron después de su salida en dos grupos. Los primeros se dirigieron hacia Tulancingo y Huachinango, y los otros por el rumbo de Chalco hacia Amecameca. Rodearon las faldas del volcán Popocatépetl y pasaron por Tetela, Atlisco, Coatepec y llegaron por fin a Hueyotzingo y Cholula, y de allí a Tlaxcala, lugar donde decidieron establecerse. En Contla permanecieron 20 días y de ahí pasaron a la sierra de Tepeticpac en el año 5 pedernal, 1380, donde hicieron grandes fiestas y solemnidades a Camatzli, quien les indicó que esa era la tierra que debían poblar y en donde tenían ya que permanecer siempre. Para establecerse en este sitio, los tlaxcaltecas tuvieron que luchar, comunicarse y mezclarse con la antigua población asentada en el territorio, es decir, con los olmecas chicalancas. Otro grupo importante asentado en tierras tlaxcaltecas fue el de los otomís, que se encontraban entre los más antiguos pobladores de la meseta central de México. Eran vistos por los nahuas como gente rústica, que nunca llegaría a desarrollar los complejos asentamientos urbanos o los sistemas de riego que lograron los nahuas. Los otomís preferían el asentamiento disperso, y su arquitectura, si bien no excluía por completo el adobe, se resolvía con materiales mucho más sencillos como pencas de maguey, paja, varas y troncos.
Su agricultura era limitada, como mínimas obras de riego y una sola cosecha anual, además del maíz, que era parte importante de su alimentación. Practicaban la caza y la exploración de maguey. Los otomíes fueron desplazados hacia las fronteras del territorio y se establecieron finalmente en la región comprendida entre Tlaxcala y Texcoco, teniendo su principal ciudad en Otumba. Algunos grupos se asentaron en el valle de Huamantla y en Ixtenco. Los tlaxcaltecas derrotaron a los olmecas chicalancas y dieron muerte a su rey Colopech. Se establecieron bajo las órdenes de su jefe llamado Culhuatecuhtli, quien de inmediato les aconsejó estar muy alerta sobre los posibles ataques de los pueblos vecinos, los cuales no se hicieron esperar, en esta ocasión por parte de los de Huezotzingo. Capítulo 3. Asentamiento en Tlaxcala. En el año 9 Pedernal, 1984, los tlaxcaltecas se encontraban establecidos en las tierras de Tepetipac, a las que llamaron Texcatipac, que significa despeñadero. De ahí derivó el nombre de Tlaxcala. Los hueyotzingas y otros pueblos comarcanos que conocían el valor y la fiereza de sus nuevos vecinos, temerosos de que con el tiempo los perjudicasen, decidieron levantar un ejército y poner sitio a los tlaxcaltecas. Como eran aliados de los de Texcoco, estos enviaron a su ayuda un poderoso ejército y como presente un vaso de alabastro, por conducto del valiente capitán Chiname, que fue muy bien recibido por el jefe tlaxcalteca Culhuatecuhtli. Ambos ejércitos, el tlaxcalteca y el texcocano, se fortificaron en los altos de los riscos de Tepetipac. Tenían prácticamente asegurada la victoria, porque así se los habían profetizado su dios Camatzli. Por su parte, los hueyotzincas, al ver este ejército tan bien integrado y fortificado, determinaron pedir ayuda y refuerzos al señor de los tecpanecas de Azcapotzalco, pero estos ya tenían conocimiento de la fiereza y valor de los tlaxcaltecas por los sucesos acontecidos en Poyautlán, y aunque aceptaron enviar a su gente a ayudar a los de Hueyotzingo, lo hicieron con la consigna secreta de no intervenir ni ofender a los de Tlaxcala, a quienes les dirigieron el siguiente mensaje: a vosotros, los poseedores de la alta cumbre de Tlaxcala, sabed que somos mensajeros y embajadores del muy gran rey que señorea y tiene en guarda las aguas de la gran laguna de Tenochtitlán, el llamado Matlalihuitzin. Os envía a decir que le han enviado a pedir socorro, a decir y ayudar como la gente trasera de Hueyotzingo y su caudillo le han enviado a pedir socorro porque quieren venir sobre vosotros y moveros muy cruda guerra. Y nos ruega que le favorezcamos con una gran muchedumbre de guerreros y vengamos en su ayuda contra vosotros, lo cual se le ha prometido y se le piensa enviar, pero de tal manera que no les sea provechosa para ningún efecto, sino tan solo hagan acto de presencia con apariencia de socorro, y no que hayan de combatir contra vosotros. Les enviamos a dar aviso para que estéis enterados que ni él ni sus gentes os vendrán a ofender, y os ruega con grande insistencia que no estéis contra los suyos, que no vienen a pelear, sino solo a hacer una manera de cumplimiento al señor de Hueyotzingo, y que cuando hagáis vuestros encantamientos no le hagáis ningún daño como lo hicisteis cuando la gran batalla de Poyagutlán. El jefe tlaxcalteca mandó a dar las gracias al señor de Azcapotzalco,
y luego ya en orden para venir en regimiento de guerra, estando todos juntos en lo más alto de la cumbre de Tepeticpac. Entraron a hacer oración en el templo de Camatzli, ofreciéndole perfumes y sacrificando codornices, culebras y conejos. Se enfrentaron los dos ejércitos con gran furia y gritería, y desde el principio fue tomado por los tlaxcaltecas un prisionero de guerra, Hueyotzinca, al que llevaron de inmediato a sacrificar ante Camatzli, ofreciéndolo como primicia. Le sacaron el corazón y lo desollaron. En el campo de batalla volaban saetas y varas tostadas. Los cerros y collados quedaron materialmente sembrados de cuerpos muertos y heridos. En los momentos más crudos de combate, el sacerdote mayor del templo oraba invocando a Camatzli y les decía a sus capitanes soldados que no tuvieran temor, que la victoria era segura. Se levantó entonces en el campo de batalla una densa y espesa niebla, que hacía que unos y otros combatientes no pudieran verse, y así muchos se mataron, sin conocer contra quién peleaban, como ciegos y con una turbación mortal y temeraria. Unos se desempeñaban por los grandes y profundos voladeros, y los otros salían huyendo despavoridos. Esta victoria de las armas tlaxcaltecas en Tezcatipac sobre las huestes hueyotzincas fue consignada en los cantares de Teyanitzi, Chichimecat, Tecutli. Una vez pasada esta dura guerra, mejoraron un poco las relaciones de los tlaxcaltecas con los habitantes de las provincias vecinas, lo que los permitió definir las fronteras de su territorio y conseguir una buena organización social.